Hola muchachos, llegó el fin de semana y estamos listos para comenzar un nuevo tiempo de meditación y búsqueda del Señor. Lo haremos ahora a partir del libro de Números, un libro que importante y trascendente también por todo su contenido. Estamos ya saliendo del monte Sinaí. Vamos a leer algunos capítulos que todavía el pueblo de Israel está que se prepara, pero de ahí comenzará la aventura hacia el camino, hacia la tierra prometida. Hay un video que a través de tus células estamos difundiendo para que puedas conocer el panorama del libro de Números. Te animamos a que lo puedas mirar y puedas tener una perspectiva completa de este libro y con ello en el corazón venir cada capítulo y ver en qué parte de esta historia, de esta travesía del pueblo de Israel nos encontramos. Cabe mencionar también, chicos, que debemos seguir meditando en su palabra con la respectiva reverencia en el Señor. Van a ser de repente pasajes más narrativos que lo que fue Levítico, ¿no? Levítico fue más ordenanzas, mandamientos, y esto de repente nos pueda costar un poco, ¿no? O de repente tal vez sea más ligero, pero la reverencia es necesaria. Toda la escritura es inspirada por Dios, así que por muy capítulos de repente que encontremos muchos aspectos numéricos o narrativos, siempre está ahí la guía, el cuidado de Dios, como veremos el día de hoy. Hoy entonces empezamos con Números capítulo 1 y nos va a hablar acerca del censo de Israel en Sinaí. Habíamos terminado Levítico con una consagración a Dios en cuanto a las personas, con un cuidado para consagrarse a Dios, ¿no? Y había en el capítulo 27 de Levítico una diferencia en cuanto a la cantidad de dinero para redimir a un varón de una mujer. Y esto no tiene que ver con su valor como persona, sino más que nada con su fuerza para poder realizar ciertos trabajos o aún para poder enfrentarse a la guerra. Recordemos que aquí en Números capítulo 1 habla justamente algo muy parecido a lo que vimos en Levítico 27 en el aspecto de las características de los varones, ¿no? Habla acerca, por ejemplo, versículo 3 de Números 1, de 20 años arriba, todos los varones de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Esto no quitaba el valor a la mujer, no quitaba el valor a los menores de 20 ni a los mayores de repente de 60, pero sí, claramente es lógico pensar que la fortaleza de un varón de 20 años lo facultaba para ir a la guerra, ¿no? Y eran ellos los que, digamos, por alguna razón, eran ellos los que participaban de las guerras, los que salían a enfrentarse y los que saldrán a batallar contra las naciones que les rodean, ¿no? Por eso es que el censo se centra en ellos y prácticamente así se va a sostener por toda la parte del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, entonces mirando este primer capítulo de Números, encontramos que el pueblo de Israel es contado y en total llega alrededor de 3.550 varones mayores de 20 años. El pueblo era mucho más, había que contar, como les dije, a las mujeres, a los niños, pero esto nos da una idea de la proporción y la cantidad de gente que tenía cada tribu de Israel. Y es interesante notar algunos detalles, por ejemplo, el primogénito de sangre de los hijos de Jacob, quien era Rubén, su descendencia no suma más de 46.500 varones. Sin embargo, Judá, que no es el primero en sangre, no es el primogénito en sangre, pero él es el que tiene la mayor cantidad de descendencia, 74.600. Esta cantidad de gente de descendencia que tiene, Juan Calvino lo resalta como parte de esa bendición dada a Judá por encima de Rubén. Recordemos que en el libro de Génesis, Jacob termina dando bendiciones a sus hijos, y dentro de las bendiciones que les da a sus hijos, pues Rubén no recibe bendición, sino es Judá en quien se va a perpetuar inclusive la descendencia
para que venga el Salvador, el Mesías, ¿no? Entonces es a través de Judá, y esto es parte de esa muestra de la bendición de Dios, el hecho de tener un pueblo mucho más grande que Rubén inclusive y que los demás hermanos, las demás tribus de Israel. Otro detalle que debemos mirar aquí es que Leví, la tribu de Leví no forma parte de este censo. A ellos se les va a censar más adelante en otras condiciones, pero sí se resalta en este capítulo su nombramiento, su ubicación. Inclusive ellos iban a tener el privilegio de levantar y de construir el tabernáculo, de desarmarlo, de armarlo, de mirar por las cosas sagradas dentro de él, de trabajar dentro del tabernáculo para el Señor. Y más adelante también miraremos cómo los levitas forman parte activa en todo este trabajo, pero sí es bueno resaltarlo en este punto. Y como les digo, muchachos, es bueno, muy bueno mirar el libro de Números, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios para con sus promesas. A mí me impacta mucho el hecho que Judá tenga la mayor cantidad de personas censadas en comparación con sus hijos. Ni siquiera los hijos de José, ni siquiera las tribus de Efraín y Manasés, ni siquiera esas tribus, sumándolas, va a alcanzar a la cantidad de gente que tiene Judá. Judá, por encima de cualquier otra tribu de Israel, tiene la mayor cantidad de personas. Entonces, esto es importante resaltarlo y mirarlo en este libro de Números, cómo empieza el Señor, y miraremos más adelante el motivo por el cual Dios guía que su libro de Números se escriba con este censo. Que el Señor guíe nuestra meditación diariamente, que el Señor guarde nuestros corazones de motivaciones ajenas a su palabra, y que nos permita mirar su verdad y ver el carácter de Dios en medio de todo ello. El día de hoy, a través de estos pequeños detalles, podemos ver la fidelidad de Dios con sus promesas. Judá, la tribu con mayor descendencia, por cierto que eso era parte de un entendimiento del pueblo judío, del pueblo israelita, de la provisión de Dios, de la bendición de Dios. Recordemos que una mujer estéril para el pueblo de Israel se representaba una maldición de Dios, y al contrario, una mujer que pudiera tener muchos hijos era parte de la bendición de Dios, ¿no? Era una tremenda bendición de Dios. Y Judá, en este tiempo, desde que llegaron a Egipto, entró con 7 varones. En Génesis 26 vamos a ver ese detalle. Y llega a ser una tribu de 74.600 varones mayores de 20 años. Dios provee, Dios sustenta y Dios cumple sus promesas. Oramos. Señor amado, gracias porque vemos aquí que nada detiene, Señor, tu actuar, tus planes, tu voluntad. Bendito Señor, gracias por mostrarnos en estos pequeños detalles tu grandeza, Señor, tu fidelidad. Padre, tu sustento, tu cuidado, tu guía, Señor, para un pueblo, Padre, para una tribu, Señor, que ahora nosotros viéndolo hacia atrás, sabemos que era una tribu escogida por ti, de la cual iba a venir el Mesías. Gracias, Señor, por mostrar que tus planes y que tú haces, Señor, con tus planes, Padre, para bien de tu pueblo también. Oramos, Señor, que nuestras vidas confíen en ese Dios soberano, Dios poderoso, Dios sustentador, Dios fiel, Padre, y que cualquier cosa que nosotros vivamos el día de hoy, podamos saber que nuestras vidas están seguras en tus manos y que nada se te escapa de tu control. En el nombre de Jesús. Amén.